¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición de TV, cerrando el día miércoles, un día muy activo, con mucha información política y mucha información parlamentaria. Alrededor de las 4 de la tarde, 3:30 de la tarde, se dio a conocer ya la ley de reforma del Estado, la ley para las bases de la reconstrucción y la libertad de Argentina, como le puso el presidente de la Nación, Javier Milei, que remitió con Guillermo Francos aquí a la Cámara de Diputados, se lo dio formalmente. Lo vemos aquí al presidente Martín Menem recibiendo de manos de Guillermo Francos justamente este documento que tiene más de 600 páginas. Ahí estábamos viendo el ingreso a mesa de entradas, que tiene más de 600 artículos, perdón, son 350 páginas, que tienen muchos títulos y capítulos, alrededor de 12 títulos, alrededor de 6 anexos. Los vamos a tratar de ir desgranando a lo largo del día de hoy. Es la noticia más importante de la jornada en términos políticos, además también de la manifestación y movilización que se dio a tribunales por parte de las centrales de trabajadores y la represión que hubo a un sector de trabajadores que se estaban desconcentrando por Avenida Corrientes y fueron brutalmente reprimidos por la policía. En ese sentido, bueno, las nuevas realidades, las nuevas bases de la Argentina están en consideración de los diputados y diputadas. Todos los bloques están reunidos en este momento. Hace un rato logramos conversar con algunos de los referentes de Unión por la Patria, que son los bloques mayoritarios en ambas cámaras. Senadores, gobernadores, diputados se reunieron para establecer una estrategia, y también están reunidos los diputados del bloque PRO, que conduce Cristian Ritondo en este momento, para leer todo este articulado, que es complejo, que son muchas dimensiones que abarcan desde la ley de salud mental, obviamente modificaciones en el régimen electoral, otras modificaciones, por ejemplo, en cosas más cotidianas como las actividades propias del Instituto de la Música, la derogación del Instituto Nacional del Teatro, la derogación también de otras instituciones que vienen desarrollando la posibilidad de promover muchas actividades culturales. El Fondo Nacional de las Artes ya, a partir de esta ley, se busca derogarlo también como una forma para, bueno, gestionar de otra manera los recursos culturales, ¿no? Veremos en profundidad. Hay modificaciones del sistema jubilatorio, hay modificaciones de impuestos, hay modificaciones también del régimen de la educación superior, de la salud, de la ley de, por ejemplo, capacitación contra la violencia de género, la ley Micaela. También hay modificaciones en el registro automotor. Bueno, un universo muy grande, más grande aún de lo que ha sido el DNU 7023, que ya venimos comentando. Así que ahora estamos todos y todas abocados a leer y a tratar de comprender este sentido de reconstrucción de bases para una Argentina diferente en este caso, ¿no? Todo lo que conocíamos hasta ahora, lo veníamos diciendo ya con el DNU 7023, empezó a, bueno, por lo menos está la pretensión del gobierno nacional de refundar el país y que haya otra manera de vincularse entre los argentinos y las argentinas, también en las relaciones laborales. Hay cosas complejas, ¿no? Por ejemplo, que establece dificultades o limitaciones, para ser más precisa, limitaciones a las reuniones de las personas. Si vos te juntás con un grupo de personas a ensayar una murga en una plaza, si manifestás públicamente un reclamo porque se cortó la luz, por ejemplo, bueno, hay facultades que se le da a las fuerzas de seguridad para desconcentrar esa manifestación o esa reunión social, y también hay ciertas suspicacias respecto a, bueno, encuentro entre personas, que pueden ser interpretadas también como objeto de intervención de la policía, ¿no? Otra de las cosas que también se plasman en esta ley tiene que ver con la limitación del derecho a huelga. Se establece que las personas que adhieran a un paro, por ejemplo, se les va a descontar, tiene la facultad el empresario o la empresaria de descontarle ese día de paro de su salario. Así que, bueno, bastante restrictivo en algunas cosas y, en definitiva, un universo nuevo que se despliega para analizar. Todo tiene que pasar por el Congreso, tiene que ir al recinto, tiene un proceso para desarrollarse, pero el Gobierno Nacional cree que en un mes todo esto se puede discutir y se puede aprobar. Entiendo que la idea es que si hay un mes de extraordinarias,
todos estos debates se den muy rápidamente en el Congreso. De hecho, el presidente de este cuerpo ya advirtió que la semana que viene comienzan las comisiones. Con toda esta información, en este último miércoles, voy a ver a mis colegas que están acá leyendo el documento de 350 páginas, tratando de sacarle lo mejor, a ver qué se encuentra de todo lo que está ahí, porque hay tantas cosas que, bueno, nos sorprendemos con algunas modificaciones. Por ejemplo, la ley de los 1000 días que deja de entender un universo de personas gestantes y reifica la idea del binarismo de género y que solo las mujeres son las que gestan, ¿no? Algo que, bueno, nuestra propia ley de identidad de género mostraba o marcaba que había otro tipo también de posibilidades de gestación más allá de la genitalidad de las personas. ¿Cómo anda Jessica Alcaño? Bien, ¿qué tal, Amanda? Las pestañas quemadas de tanto leer. Sí, estamos leyendo desde las 3 de la tarde sin parar, más o menos. Sí, uno de los puntos, bueno, directamente comienza con un pedido de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, también esta ley ómnibus, hasta el 31 de diciembre del 2025 y que se puede prorrogar por hasta más, ¿no? el 2027, es decir, durante todo el periodo de Javier Milei, con lo cual, en caso de que eso sea aprobado, sería, bueno, que el Congreso no funcionaría mucho, digamos, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo tendría la potestad de hacer todos los cambios que le plazca. ¿Cómo anda Meli Jofre? ¿Cómo anda Antonio Ricovene? Amanda, ¿cómo te va? Sí, Bien. así estamos leyendo y releyendo, porque la verdad que es de una complejidad enorme este proyecto de ley que abarca numerosos temas. Yo diría que aquellas comisiones también que tenía expectativa del oficialismo constituir no alcanzarían para analizar realmente todas Hoy las decían temáticas. que solo 4 comisiones no iban a querer Exactamente. constituir, pero Sí, son sí, muchos sí, temas, sí. hay cuestiones Son muchos penales, temas. salud, educación, universidad, ambiente, cultura, seguridad interior, La verdad que sí. impuestos. La verdad que es muy extenso y a lo largo de esos 664 artículos, en el 654, antes de culminar allí el proyecto de ley, incluso pide que se ratifique el mega DNU número 70, que es el que está obviamente recibiendo críticas y rechazos. Hoy hubo, de hecho, una marcha bastante importante por parte de la CGT al Palacio de Tribunales. Bueno, como vos decías, espera el oficialismo tratarlo lo más rápido posible. Por Veremos los qué tiempos pasa. parlamentarios veremos qué pasa. Realmente esto es una ley que es el triple de extensión que tiene un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Que siempre hablamos de que es la ley de leyes. Hoy estábamos revisando eso en la sala de periodistas y veíamos que también por primera vez nos encontrábamos con anexos que tuvieran articulado, ¿no? Porque en general los anexos son planillas, es información complementaria. Es la experiencia que tenemos por lo menos de estar con el presupuesto todos estos años, ¿no? Sí, Amanda, un proyecto que también avanza en la derogación de distintos artículos claves para lo que es el desarrollo de un gobierno, para lo que muestra el contrapeso de poderes en la Argentina. Uno de estos tiene que ver particularmente con la ley 26.612, que elimina el artículo 1, que es el artículo principalmente que ordena a que el Congreso deba aprobar cualquier proceso de endeudamiento en la Argentina. Que se aprobó hace poco esa ley. Se aprobó hace además. poco, sí, se aprobó en 2020, la ley Guzmán. Martín Guzmán, el exministro de Economía, fue quien presentó ese proyecto, a diferencia además había tenido de lo mucho que fue acompañamiento, ¿no? Sí, sí, había tenido un respaldo Casi unánime. Un respaldo casi unánime, a diferencia de lo que fue la gestión de Cambiemos, de Mauricio Macri, que tomó el préstamo más grande de la historia del FMI sin pasar por el Congreso de la Nación. Así que vemos cómo afecta a distintos temas sensibles. También suspende la fórmula jubilatoria y deja a disposición del Poder Ejecutivo los aumentos para jubilados y pensionados, a la espera también de resoluciones de lo que va a tener que ver con el DNU, porque hay que ver ahí bien la parte legal, si a la hora de, en el artículo 643, creo que es que ratifica la validez del DNU 7023, que es el DNU que conocimos la semana pasada. Bueno, vamos a tener que ver ahí qué puede implicar que el Congreso pueda dejar de lado ese artículo, si es necesario también para tratar ese artículo en este megaproyecto de ley, trabajar en la bicameral de trámite legislativo, porque por lo general los distintos proyectos de ley no incluyen aprobaciones o rechazos Y además a también, decretos de necesidad de urgencia. sí, además también los tiempos son muy distintos, ¿no? El tiempo de las leyes no es el mismo tiempo que el de la Comisión de Trámite Legislativo, ¿no? No, y recordemos ante la
poca voluntad quizás que se ve por parte del oficialismo de apurar la conformación de la bicameral de trámite legislativo. Una vez que ingresa el decreto de necesidad y urgencia del Parlamento, bueno, el trámite es muy distinto, ¿no?, a lo que se refiere a proyectos de ley. Es decir, las cámaras podrían igualmente tratarlo en el recinto sin dictamen de la bicameral. Eso nos explicaban hoy, ¿no? También uno de los senadores de la oposición nos explicaba cómo podría funcionar, qué dice la ley en definitiva y cómo es el régimen de tratamiento. También hay que decir algo que venimos sosteniendo desde el 20 de diciembre, es que nunca en la historia hubo un DNU que abarcara tantas materias. Tampoco una ley que abarcara tantas materias. Es verdad que desde el 2002 todos los gobiernos vienen proponiéndole al Congreso las declaraciones de emergencia. El último gobierno de Alberto Fernández declaró 9 emergencias, que es la delegación de facultades, algo que está dentro de esta ley. Pero eso se vota como un paquete de emergencias. Después hay otras leyes que entienden en otros temas que se van discutiendo como por separado. Acá es como el resumen, te lo resumo todo junto, digamos, de todas las leyes y además las emergencias. Entre el DNU y el proyecto de ley estamos hablando como de más de 1000 artículos para refundar un montón de cuestiones, ¿no? Me parece también hoy un poco en broma, porque hay que llevar adelante el trabajo parlamentario en un día como hoy, leyendo tanta cantidad de páginas y su complejidad que tiene, ¿no? Primero una primera lectura, después uno tiene que profundizar también sobre determinados capítulos y artículos, pero decíamos, bueno, Javier Milei, el presidente, no presentó ningún proyecto de ley mientras fue diputado nacional estos 2 años, parece que ahora se ha desquitado un poquito con este mega proyecto. Todas las cosas ahí adentro. Hay cosas que veníamos planteando también respecto al ordenamiento. Por un lado, se tienen que constituir las comisiones, hay que ver cuál va a ser la comisión cabecera, cómo se va a ordenar este debate, porque entiendo que si pasa por asuntos constitucionales, hay materias que asuntos constitucionales no puede intervenir, como por ejemplo el capítulo de la justicia. Hay todo una ley de juicios por jurados incorporada dentro de esta ley, en uno de los anexos, donde, bueno, tienen que entender determinadas comisiones, por ejemplo, la Comisión de Legislación Penal, ¿no?, que donde debe entenderse también ese procedimiento. Además, hay capítulos que tienen que ver con sistemas de impuestos, entonces entiendo que también ahí hay una comisión específica de impuestos en el Congreso que debería entender en ese tema. Y la pretensión de que todo esto se discuta en extraordinarias también es algo que es difícil de... En un mes. En un mes, antes del 31 de enero. Así es, sí. Y mientras tanto hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener extraordinarias donde probablemente se empiecen a constituir las comisiones que afectan a este amplio proyecto de ley. Ahora bien, eso hasta que no haya una sesión que apruebe y que después pase al Senado, en el caso de que comiencen diputados, lo que sí va a empezar a regir es el DNU. Claro. A partir de del 29. Este viernes. Claro, así es. Entonces, eso ya va a tener una aplicación inmediata y hasta que, mientras no esté el tratamiento en la comisión bicameral, el DNU va a estar vigente. O sea, no es que se suspende hasta que la bicameral decida. El DNU se implementa en el momento de su publicación, si es que eso establece el propio DNU, o si no, 9 días después de su publicación. Esto se publicó, se dio a conocer el 20, pero la publicación fue a las 0 horas del 21 de diciembre, ¿no? El día que empieza el verano, además, en este sofocón. Y a partir de eso, tienen 9 días para remitirlo obligatoriamente al Congreso, de ahí para su publicación, después hay 10 días hábiles para que se remita al Congreso, lo tiene que enviar el jefe de gabinete, es una obligación del jefe de gabinete, no solo con la publicación alcanza, hay un trámite administrativo que hay que hacer. Y de ahí tiene el Congreso de la Nación 10 días corridos, nos decía hoy, ¿no? El senador para su tratamiento en el recinto y para emitir despacho. Si no se emite el despacho, si se emite el despacho o no se emite el despacho, como bien contaba Amelia al principio, el Congreso está facultado, ambas cámaras, para su tratamiento, porque esto hay que poner en contexto que es una herramienta que se incorporó en la reforma constitucional del 94, el decreto de necesidad de urgencia. No es que antes no había, antes había, pero no estaba reglamentado por ningún
por ninguna legislación, no estaba dentro de la Constitución, era una herramienta que tenía el Congreso, el Ejecutivo Nacional, pero se incorporó con fuerza también de ley para que pudiera tener el Ejecutivo una herramienta en caso que el Congreso no se pudiera reunir, ¿no? O que hubiera una situación complicada o que hubiera un hecho extraordinario que requiriera una urgencia tan veloz que el Congreso no tuviera posibilidades de reunir a sus miembros. Muchos años después, en el 2006, se hizo la ley que le dio un rol a la bicameral, constituyó esta comisión bicameral y dijo, bueno, ¿cómo tiene que ser el trámite cuando un presidente firma un DNU? ¿Qué cosas hay que hacer? Con su publicación sola no alcanza, como era hasta el 2006, sino que, porque genera mucha discrecionalidad y se salta la división de poderes en un sentido, claro. Démosle un rol al Congreso, incorporémosle entonces esta comisión bicameral y los plazos, ¿no? Sí, esta comisión bicameral que ahora le toca la conducción al Senado, donde ya parece sí definido bien quiénes van a ser los integrantes, cuántas bancas va a quedar para cada uno, pero bueno, falta el momento de la decisión política donde el jefe de gabinete, Nicolás Pose, cumple con mandar el DNU al Congreso de la Nación. Martín Menem llama a constituir la comisión y a partir de ahí sí empieza todo ese proceso. Lo cierto es que en paralelo empezamos a ver cómo el radicalismo le da otras propuestas al gobierno para poder avanzar con la serie de medidas que conocimos el miércoles pasado. Vimos cómo Martín Tetaz y Carolina Lozada en el Senado presentaron ambos un proyecto espejo de lo que es ese decreto de necesidad de urgencia, que lo que permite, a diferencia de lo que es la ley que Aman recién nos decía sobre el DNU, hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los artículos que tiene ese decreto para poder trabajar, tal vez aprobar algunos, rechazar otros y hacer algunas modificaciones, es decir, que no sea a libro cerrado. También hasta el viernes pasado se corría la versión de que un grupo de ex Cambiemos le ofrecía al gobierno la posibilidad de modificar esta ley que contaba Aman de 2006 para poder directamente hacer una modificación en la ley que permite hacer un análisis del DNU como si fuese un proyecto de ley y no avanzar simplemente en el rechazo o en la aceptación de ese decreto. Bueno, son las versiones que están corriendo, pero vemos cómo, si bien copó la agenda informativa a partir de las 3 de la tarde el proyecto que trajo Guillermo Francos de la Casa Rosada, vemos cómo el radicalismo le empieza a ofrecer otras opciones de alternativa al gobierno libertario. Exactamente. El proyecto, como decíamos, que ingresó se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Tiene fundamentos, tiene, como les decíamos, capítulos, títulos y anexos, y tiene algunas de sus fundamentaciones al inicio que establecen que el espíritu de restituir el orden económico social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, la que establece la división de poderes, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender inmediatamente y con instrumentos idóneos la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos, que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la nación, es lo que argumenta el texto publicado en la cuenta del presidente de la Nación y también en los primeros párrafos que tiene este documento que ingresó en el día de hoy. Empieza por diputados porque hay modificaciones tributarias. Exactamente. Claro. Entonces, hay todo un capítulo muy grande, un título que tiene modificaciones de impuestos a las empresas, generando, bueno, garantías en algún sentido para que se desregularicen, se desregulen algunas de las imposiciones tributarias que tienen las empresas principalmente, y luego avanza sobre otras materias, ¿no? Muy diversas todas. Sí. Entendemos que cada vez que lo leamos vamos a encontrar cosas nuevas, además, ¿no? Sí, incluye hay varios blanqueos también que propone esta ley ómnibus. Hay uno que es de los clásicos blanqueos, o sea, para los que tienen bienes en el exterior, y hay también blanqueo laboral. Ah, mira. O sea, que da determinados beneficios a quienes registren trabajadores. Sí. Que bueno, yo creo que hay que leer un poco tanto el DNU como esta ley en sintonía, ¿no? Porque, bueno, hay también varias modificaciones que afectan derechos laborales adquiridos desde hace muchos años
Vos mencionabas el derecho a huelga hace Sí. un ratito, hay modificaciones sobre las indemnizaciones. Hay modificaciones también sobre los aportes sindicales que hacen los trabajadores a los distintos sindicatos. Claro, ¿no? la ley de asociaciones sindicales, Exacto. la posibilidad que tienen de, por ejemplo, hacer una asamblea en el lugar de trabajo. Bueno, hay un conjunto de cuestiones, así que, bueno, eso también, la ley blanqueo de quienes tienen bienes en el exterior y también el blanqueo laboral son parte también de esta ley ómnibus. Sí, no, y además hay un capítulo, bueno, dedicado a lo electoral, que tiene que ver con algo que ya se anticipaba, que es la eliminación de las elecciones PASO. Y también hay un punto saliente que se refiere a lo que es la composición de la Cámara de Diputados, cambiando el número de representantes que se votarían de acuerdo a los habitantes de un distrito. Así que ahí hay que ver a qué provincias también se perjudicaría con la baja de Sí. legisladores que ingresen. Yo no leí todavía esa parte del Sí. articulado, pero estaba conversando con una colega sobre lo que se cambia es la proporcionalidad Sí. de cantidad de votos para llegar a una banca, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo mucha discusión? Porque desde que recuperamos la democracia, la última ley que se había desarrollado cuando se convoca a las elecciones post dictadura, digamos, para la transición a la democracia, ahí se establece justamente el número de diputados y senadores. En ese momento era 2 senadores nada más por el oficialismo de las provincias, Sí. en representación de las provincias. El tercer senador se agrega Sí. en el 94. En esa ley ya había un problema con respecto a la representación porque se tenía que aumentar el número de bancas con la cantidad de argentinos que aumentaba por el censo. Ahora me parece que lo que se hace es adaptar, en vez de aumentar la cantidad de bancas, que es algo complejo en términos de la representación y el espacio que tiene el Congreso de la Nación, se aumenta la cantidad de votos que se requieren para llegar a las bancas. Ujú. Claro. Entonces no sé si va a bajar la cantidad de representantes. Por algunos datos que ya están circulando de organizaciones especializadas, Sí. bajarían 2. 2. 2 nada diputados más. menos Sí, habría. y yo ¿Se tengo- lo van a sacar a la provincia de Buenos Aires? No, a la provincia de Buenos Aires le van a sumar. Ah, mira. Le van a sumar 20, Claro. le sumarían 27 bancas de diferencia, porque en el último censo digo que hay 17.5 millones de habitantes en la Sí. provincia de Buenos Aires. La que más perdería Aman sería la ciudad de Buenos Aires, Mira. que pasaría de tener 25 a 17, porque el último censo digo que tiene 3.1 millones de habitantes. También crecerían Córdoba y Santa Claro. Fe, 3 y 1 en cada uno de estos casos. La que más perdería sería Tierra del Fuego, que quedaría con un solo diputado, y el total del claro. hemiciclo estaría compuesto por 255 bancas. Lo Sí, que es difícil modifica, eso. hay un artículo, el 450 del proyecto de ley que envió hoy el Poder Ejecutivo, que lo que hace es cambiar, dice, el número de diputados nacionales a elegir será de 1 por cada 180.000 habitantes Sí. o fracción no menor de 90.000. Ujú. Que eso modifica, hoy es a partir de 160.000, creo. O sea, entonces, bueno, eso hace esa modificación por cantidad de habitantes y actualiza, entiendo, según el censo, como decía Igual no es muy Antonio. democrático que Tierra del Fuego tenga un solo representante, la verdad, ¿no? Porque por más que sean menos cantidad de habitantes y que la proporcionalidad sea importante, también hay una regla dentro del proceso Hoy por hoy tiene democrático. 5, creo, ¿no? Es que Sí, haya, es el mínimo, es el claro, piso que el mínimo. piso mínimo son 5 representantes por provincia, algunas tienen 7, otras tienen muchas más, pero se tiene en general entre 5 y 7 representantes, porque también puede haber diversidad, ¿no? Entre si entran 5 diputados, entran 3 en una elección, 2 en otra, bueno, por lo menos hay representatividad de distintos sectores políticos. Pero nos vamos a adentrar en todo esto porque Antonio hizo unas increíbles placas para que entendamos todos y todas de qué se trata este proyecto de ley, así que es todo tuyo este momento, Antonio. Sí, bueno, si tenemos las placas para leer o las busco acá en el teléfono. Ahí porque- está, mirá. Bueno, acá están. El proyecto le pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre por lo menos, con la posibilidad de prorrogarlo otros 2 años hasta diciembre de 2027, que sería cuando terminaría el gobierno de Javier Milei. Ya es el artículo 1 ese directamente. Y ¿no? Con además eso arranca. también hay que decir que abarcaría el año electoral donde se renueva la mitad de la Cámara y 1/3 de la Cámara de Senadores, ¿no? Para tener en cuenta que todas estas emergencias estarían también, por lo menos en una primera instancia, después se tiene que renovar ese compromiso de las emergencias, que es la delegación de poderes para que pueda disponer de recursos específicos el Ejecutivo. Así es, Aman.
Es un proyecto de ley que lleva la firma de Javier Milei. Destacamos que es su primer proyecto que presenta como presidente de la Nación. También lleva la firma del jefe de gabinete Nicolás Pose y de los ministros del Poder Ejecutivo. Tiene 183 páginas y 664 articulados, más otras 35 páginas de los fundamentos. El proyecto establece reformas impositivas como la suspensión de la aplicación de fórmulas para actualizar los saberes jubilatorios y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas de las principales que se destaca. Sí, el protocolo Bullrich estaría expresado legalizado en esta ley. Así es. Y ahí es donde ingresa una de las cuestiones que decimos, toca Código Penal, no van a constituir la Comisión de Legislación Penal. Ese va a ser un reclamo que por supuesto se va a traer la oposición, además de que, aunque todavía no lo sabemos porque esto es muy fresco todavía, pero seguramente la oposición va a decir, por favor, dividan este proyecto. Sí, es muy difícil abarcarlo. Y este es uno de los puntos que los que hacía hincapié Meli recién en la modificación del Código Penal de la Nación para aplicar penas a las personas que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 1, 3 y 6 años, dependiendo la gravedad de los hechos. Una forma, ¿no es cierto?, de también darle legitimidad al el protocolo que considera que quien practique algún tipo de manifestación en la vía pública debe perder alguno de sus derechos, en este caso el derecho a la libertad. Sí, también hay que decir que las penas de 3 años en adelante no son escarcelables, por un lado, y por otro lado, el Código Penal, que esa parte todavía no sabemos si la van a modificar o no, establece que la reincidencia genera la cárcel efectiva. Si vos tenés, por ejemplo, una detención en una marcha, en la segunda marcha que te detengan, ya te pueden meter preso por 3 años, ¿no? Digo, en ese sentido, tiene que ver con los plazos que establece de las penas para que se pueda dar cuenta de la imposibilidad de la escarcelación y de la prisión efectiva para muchas de las dirigencias opositoras, ¿no? Hay algunos artículos que se agregan en este capítulo referido a la organización de las manifestaciones, orden de las manifestaciones, algo así se titula. Este artículo justamente que nos leyó Antonio ya está previsto en el Código Penal, pero claro, justamente lo que se hace es aumentar las penas para que sea... que no sea escarcelable. Para que no sea escarcelable, exactamente. Claro. Otro de los puntos contiene el capítulo electoral que veníamos diciendo, donde se derogan las elecciones PASO, se modifica la oficina anticorrupción, cambia el régimen de partidos políticos y la composición de la Cámara de Diputados, los que veníamos comentando recién. En cuanto a la fórmula jubilatoria, se va a suspender hasta tanto se establezca una fórmula automática. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos, algo muy similar a lo que había hecho el gobierno de Alberto Fernández ni bien asumió, lo que suelen hacer distintos gobiernos. Otro de los puntos polémicos que no habíamos comentado tiene que ver con la privatización de las empresas y las sociedades del Estado de mayoría estatal, entre las que están Aerolíneas Argentinas, AISA, el Banco Nación, YPF, los servicios de radio y televisión argentina que cuentan con la televisión pública, Radio Nacional y Telam. Y también, por otro lado, contempla un blanqueo de capitales y una moratoria de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la Seguridad Social que vencieron el pasado 30 de noviembre. Es decir, una forma de ofrecer un plan de pago para quienes no hayan cumplido sus obligaciones con la Seguridad Social, que son principalmente las empresas que muchas veces por distintas cuestiones se ven demoradas en hacer estos pagos. Se les ofrece una forma de regularizar esos pagos sin pagar los intereses correspondientes y también un blanqueo de capitales. También hay cambios en el régimen tributario de bienes personales, otro de los puntos donde justifica que el ingreso sea por esta Cámara de Diputados y que no haya podido ir por DNU, ¿no es cierto? Porque en materia tributaria no se puede gobernar por decreto. Bueno, con bienes personales también
fija retenciones para el sector agropecuario, autoriza importaciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, en línea con lo que fue la eliminación de la CIRA, que se conoció esta semana, unifica los entes de gas y electricidad y cambia la ley de biocombustible, donde modifica los cortes del bioetanol para la producción de este biocombustible. Ahí, Tony, con respecto a retenciones, de lo que pude ver, serían 15% lo que propone el proyecto de ley a todas las que sean exportaciones industriales. Pasa del 31 al 33% las retenciones a derivados de la soja, 8% para el sector vitivinícola y el limón, que se incorpora, que eso no estaba, y el que mantiene, que no le modifican, o sea, no le suben las retenciones, quedan 8% hidrocarburos y minería, claro, que además tienen sus capítulos específicos. Hay todo un capítulo de energía muy extenso, donde incluye hidrocarburos, gas natural licuado. Bueno, ahí Tony mencionaba algunos, pero hace varias modificaciones. O sea que también hay otra comisión que se tiene que constituir, la de energía, ¿no? Que venía discutiendo, que tenía que discutir, bueno, pues son cambios estructurales del régimen. Sí, aparte vos fíjate, Amanda, que en lo que fue el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias, claro, no se conocía este proyecto de ley, y hubo un punteo de algunos temas, de 11 temas. La mayoría de ellos eran acuerdos internacionales. Después tenías pliegos, acuerdos de jueces, de diplomáticos, embajadores, que eso se tramita por Senado. Boleta única de papel, que es un proyecto que está en Senado con media sanción porque no está dentro de esta ley ómnibus. Y sobre la ley ómnibus tenías mencionado reforma del Estado y ganancias. Reforma del Estado. Y el impuesto a los ganancias que interpretábamos que fuera eso, claro, a los ingresos personales. Que pero no está incluido. No está. Acá. No, claro, no están esos temas acá. Claro, no está. Me parece que es el proyecto de reforma del Estado. Claro. Sí, pero desde el punto de vista técnico, si se quiere, bueno, también puede llegar a haber alguna voz que se levante en decir, todos estos temas no estaban contemplados en definitiva en el temario. No, exactamente, porque si bien el título de la ley es Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, son tantos los temas que abarca, igual que el DNU, es tal el universo. Todavía no logramos contar cuántas leyes modifica o deroga, ¿no? Porque estábamos tratando de leer, porque cada uno de los artículos remite a una ley. Por ejemplo, una de las que yo puedo tomar es la ley 24.187, otra ley es la 12.024, otra ley es la 24.800. Son todas leyes que tienen algunas modificaciones, donde uno tiene que sentarse a ver cuántas se modifican y cuántas se derogan, porque, por ejemplo, deroga también. El Instituto del Teatro también deroga la ley que establece el Instituto del Teatro y también el Fondo Nacional de las Artes. Yo leí esos por lo menos. Me falta todavía leer un montón porque es complejo, son muchas dimensiones. Y, como dijo Sturzenegger, no se puede leer en un minuto, pero el impacto que tiene ya alguno de los pincelazos que podemos repasar con Antonio, que está haciendo las placas, pero también con todo lo que hemos leído nosotros, da cuenta de una modificación total del sistema de representación, del sistema de relaciones. Incluso establece la posibilidad de que las universidades cobren a estudiantes extranjeros no residentes, ¿no? Sí. Y se mete también con otros regímenes del sistema educativo. Así que hay dimensiones que todavía tenemos que seguir explorando, porque es engorroso también trabajar de esta manera, porque no podés abarcar la dimensión de temas que tiene. No, claro, se hace un recorte también arbitrario en un punto, ¿no? Bueno, sí, de edición, pero también esto, poder entender las 650 artículos, los 668 artículos creo que son. Habilita la reventa de entradas de eventos deportivos. Eso leíamos ahí también. Sí, también. Al infinito, o sea, que se pueden revender al todo infinito. El tiempo. Sí, o sea, que te pueden estafar tranquilamente y venderte a vos la misma entrada que a todos los que están acá o a todo el universo. También, y nadie lo regula ahora. Modifica la ley Micaela, recordemos ley que establecía la capacitación obligatoria en cuestiones de aprobada género por unanimidad en este Congreso y en el Senado contra las mujeres para los 3 poderes del Estado. Ya no es capacitación obligatoria en género, sino en violencia contra las mujeres únicamente, y sería obligatoria para los organismos competentes en la materia. Claro. Elimina el INADI también. ¿Elimina el INADI también? Sí.
Sí. Perfecto. Y hay otro capítulo, no sé si estoy spoileando las placas que ya preparó ¿Ya terminaron las Tony. placas? Perfecto. En el área de medio ambiente también. Esta es otra de las comisiones que quizás deberían constituirse porque, por ejemplo, sugiere cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación actual. Plantea que el Fondo de Bosques Nativos pasará a financiarse directamente del presupuesto y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin. Y también hay una modificación a la ley de glaciares a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avallazamiento del poder federal sobre las provincias, es lo que dice textualmente el proyecto de ley. Exactamente. En estas modificaciones hay que tener en cuenta que en los últimos años hubo una denuncia específica de sectores del radicalismo y de la coalición cívica respecto a la subejecución, por ejemplo, de la ley de bosques, donde se ocuparon de denunciar en cada presupuesto justamente que los gobiernos anteriores no implementaban la totalidad de los recursos para alcanzar el estándar mínimo que definía la ley de bosques, bueno, que todavía define, ¿no? Porque esto, como bien dijo Meli, es un proyecto de ley, tiene que cumplimentar una serie de instancias, discutirse en las distintas comisiones, seguramente se constituirán plenarios de comisiones para avanzar en esta materia. Se entiende que van a venir responsables del Ejecutivo Nacional a explicar este proyecto de ley y en función a eso, bueno, después dictaminar, después llevarlo al recinto, pasar al Senado de la Nación y hacer el mismo trámite en el Senado de la Nación. Con lo que todavía nos ha costado a nosotros leer todos estos artículos, estaban reunidos los diputados. Bueno, no sé cómo vamos a seguir en términos de los tiempos parlamentarios, ¿no? Por ahí tienen que ampliar el periodo de sesiones extraordinarias o esperar un mes hasta que termine febrero y convocar después el 1 de marzo y retomar el debate, ¿no? Claro, así es. Sí. Y creo que por eso yo remarcaba lo de que, bueno, mientras se debate esta ley, lo que sí va a regir es el DNU, que ya va a tener consecuencias importantes en la población, porque hace también eso, no solo derechos laborales, sino también en cambios tarifarios. Entonces, bueno, hay como un conjunto de medidas muy rápidas que vienen anunciando desde el nuevo gobierno de Javier Milei, tanto lo que tiene que ver con los anuncios económicos que hizo el ministro de Economía Caputo, luego estuvo el protocolo de Patricia Bullrich, que como decían recién, está de alguna manera incorporado también a este proyecto de ley ómnibus, y después, bueno, DNUs y este proyecto de ley. Pero lo que va a tener aplicación inmediata es el DNU y eso también está atravesando el debate parlamentario, porque también ahí hay distintas bibliotecas, Aman, de ¿cuándo se puede discutir? Hay algunos que dicen, bueno, tiene que ser en las sesiones ordinarias, es decir, hay que esperar hasta el 1 de marzo. ¿Cuál es la necesidad y urgencia entonces? Claro, pero hay otra biblioteca que dice que yo encontré dos argumentos consultando también, porque me daba algunas dudas porque es un caso también bastante excepcional. Por ejemplo, secretarios parlamentarios de la Casa opinan que como no hay una ley especial que es superior, o sea, puede tratarse en cualquier momento. O sea, que se rige por una ley, o sea, como tiene una ley especial, se puede tratar en cualquier momento. No necesita ni estar incluida en el temario de extraordinarias, ni ser en el periodo ordinario. Hay otra biblioteca que cree que, por ejemplo, diputados que ya no están más, pero de larga trayectoria en la Cámara, que por su experiencia dicen, como al no ser una ley, sino que es una reglamentación, vos también, el DNU, vos podés tratarlo también en cualquier momento. O sea, con dos fundamentos diferentes llegan al mismo resultado. Con eso. Hoy nos planteaban eso, en definitiva, y también la posibilidad de que más allá del dictamen se pueda convocar a las cámaras para su tratamiento inmediato. Claro. Es lo que dice el texto de la ley. Y ahí quién pediría la sesión, ¿no? Exacto, porque si la pide la oposición, la tiene que obviamente habilitar el presidente de la Cámara que sea, en el caso del Senado Victoria Villarruel, en el caso aquí diputados Martín Menem, y vos fíjate que el Poder Ejecutivo no incluyó el DNU en el temario de extraordinarias y no sabemos todavía si eso es para que el oficialismo lo utilice como un argumento en el caso de que los legisladores pidan una sesión extraordinaria. Sí, pero lo incluye, a mí lo que me llama la atención es la inclusión en este proyecto de ley ómnibus, que no entiendo la finalidad. Es como un meta de decreto. Incluso
porque no estamos todavía tan en Porque detalle. ley posterior deroga ley anterior, entonces bueno, yo ahí no sé si tiene que ver con alguna estrategia legislativa también, No, pero digamos. no es ley igual el DNU. Lo que pide es que se ratifique. Claro. Y en definitiva, Es como una doble... nunca había en un proyecto de ley que se pida ratificar un DNU. Claro, no hay antecedentes de eso. Tampoco hay antecedentes. Bueno, nunca vi este DNU ni este proyecto Claro, de ley es que en estos nunca hubo pocos un años que estoy antecedente acá. de estas características. Bueno, consultando igual con información parlamentaria, te advierten justamente que es una característica compleja y excepcional, porque no hay jurisprudencia ni antecedentes que puedan dar cuenta de cómo actuar en este sentido. De hecho, bueno, hoy también lo conversábamos, esta ley incluye dentro de la propia ley, en varios anexos, otras leyes. Claro. La ley de juicio por jurados, que es la que más me quedaba fresca, Eso pero también, había otra mal. articulado en los anexos, Que es algo que nunca había los pasado. anexos no se aprueban. Son complementarios. Claro. Es información ¿Qué complementaria vas a poner? para el ¿Hacerte una legislador. votación nominal de artículo por artículo del anexo? No corresponde. Y además, también, dentro de este proyecto de ley, hay mayorías totalmente mezcladas. Eso hablábamos también. Hay partes de los artículos o modificación de leyes que requieren mayorías especiales para su aprobación, para la modificación de la Claro. aprobación. Por ejemplo, lo que bien decías vos respecto de la deuda externa, Sí, ¿no? y en caso de que no se fragmente, de que no se empiece a partimentar este proyecto, lo que puede llegar a ser una votación en particular. ¡Oh! de- Son 600 artículos, más los anexos. Y así O sea, vamos a estar 5 días discutiendo Claro, cada No, una una. sesión. imaginemos que el presupuesto, ni siquiera sé si el presupuesto llega a 100 artículos, no recuerdo ahora bien, pero que como decía al comienzo del programa, que es de las leyes más complejas que todos los Claro. años tenemos, ¿no? Exacto. Llamada ley de leyes. Bueno, es bastante difícil pensar que esto vaya a, primeramente, Discutirse tratarse de manera rápidamente. express. No tiene el oficialismo mayoría en ninguna de las cámaras. Y no solo no tiene mayoría, tiene una marcada minoría. Más allá de los aliados que pueda encontrar, sobre todo en el PRO. Pero además requiere del estudio, obviamente, de los legisladores, requiere de un orden, me parece justamente, ¿no? Si el gobierno apunta a esa palabra tanto, ¿no? Al orden. Bueno, requiere de un orden Sí, también. es bastante en el... complejo seguir el texto porque, como decimos, son muchos artículos, son muchos títulos, son muchos capítulos dentro de los propios títulos que van configurando un esquema general que es en definitiva la propuesta de Estado que tiene Javier Milei. Vamos a repasar, decía Meli, que algunos sectores de la oposición que se presentan como aliados tampoco alcanzan para la aprobación de ni siquiera para convocar al quórum. Vamos a escuchar qué dice Emanuel Biachetti, que es diputado del PRO de la provincia de Misiones, recientemente asumido, y que estuvo conversando con nuestros colegas del análisis sobre este tema. Ingresó hace un rato, yo hace un rato llegué de mi provincia, así que lo empezaremos a desglosar ahora, miraremos finitamente el proyecto. Nosotros tenemos reunión de bloque a las 5 de la tarde, así que también ahí nuestro presidente seguramente nos dará más información. Así que haciendo un acompañamiento, nosotros no somos ni oficialismo ni oposición desde el PRO, nosotros tratamos de hacer un acompañamiento responsable, así que a desglosar el proyecto, a mirarlo punto por punto, que seguramente es bastante extenso y lo estaremos estudiando. Emanuel, lo que quiere decir en definitiva, hace un acompañamiento al gobierno nacional, Sí. pero no van a levantar la mano al libro cerrado. No, porque nosotros no somos parte del oficialismo, no somos oficialismo, tampoco vamos a hacer una oposición por oposición misma, sino que nosotros tratamos de acompañar responsablemente, estudiaremos cada proyecto como se debe y a ver qué afecta a cada cosa, así que con los equipos estaremos analizando el proyecto. Obviamente que nosotros vamos a tratar de darle los instrumentos al Poder Ejecutivo para que pueda realizar su cometido, pero por supuesto que nosotros vamos a estudiar cada detalle, cada proyecto, ¿no? Escuchábamos al diputado Emanuel Biachetti, nuevo diputado que se integra a este cuerpo desde el 7 de diciembre, cuando juró
como miembro de esta Cámara y estaría ahora seguramente reunido con diputados del Bloque PRO que están analizando en detalle este texto, como todos y todas, ¿no? Leyendo en particular el efecto que tiene la modificación de todas las legislaciones y cómo va transformando también la vida de los argentinos. Es una ley que cambia el régimen tributario, como decíamos, de bienes personales, las retenciones, la ley que también modifica los entes del gas y de la electricidad, los cambios en biocombustible que también habíamos avisorado y otras modificaciones que aparecen mucho menos claramente en todo este proceso. Hay modificaciones, por ejemplo, en la ley de música, del Instituto Nacional de la Música, cambia algunas configuraciones como también decíamos. Así que toda la sociedad argentina tiene que ponerse a leer este documento, este proyecto de ley para, bueno, saber qué va a regir la vida en los próximos años, porque hay que ver cuánto de esta discusión se logra aprobar, ¿no? Vos decías, que es mucho complejo. más de lo que proponía en su plataforma electoral, ¿no? Sí, sin duda. Cosas más. Ya desde el DNU se nota que hay más cosas, como por ejemplo nos enteramos que con el decreto de necesidad de urgencia 7023, que se deroga la ley de tierras, ¿no? Eso no estaba en ninguna plataforma electoral, como tampoco la modificación de la ley de bosques. Y vos decías, Amanda, todos los sectores, ¿no? Tienen que ponerse a leer y a revisar. Me parece que hoy más que nunca, bueno, responsabilidad individual del ciudadano, ¿no? De informarse y de estar al tanto de estas propuestas. Mira, hablando de todos los sectores, acá nuestra colega Débora de Urieta le mandamos un beso que mañana la vemos. La Fundación del Libro rechaza enfáticamente el proyecto de derogación de ley de protección de la actividad librera. Imagínate, abarca... Claro. Habíamos visto también modificaciones sectores de los fondos para la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONSABIC, que ha sido un trabajo, recuerdo siempre a una legisladora en ese momento del Frente para la Victoria, de apellido María del Carmen Bianchi, que luchó mucho por las bibliotecas populares para que tengan un financiamiento propio y que se pueda promover la actividad de las bibliotecas populares, que en muchas ciudades y en muchos pueblos es fundamental como espacio de promoción de la cultura. También modifica el origen de los fondos y lo establece aquí en el Congreso de la Nación, vinculando de una manera directa las actividades del Congreso de la Nación y los fondos que tiene el Congreso de la Nación con las actividades propias de las bibliotecas populares que hasta este proyecto de ley estaban asociadas a otras carteras como el Ministerio de Educación o vinculado también con la actividad cultural. Bueno, ahora le pasa al Congreso esa responsabilidad, cargándolo con más gastos, en definitiva, ¿no? En esta dimensión, y establece modificaciones de ese tipo. Así que tenemos, bueno, mucho todavía por repasar, porque es un montón lo que hay que tratar de comprender, que abarca toda esta dimensión que ha tenido el documento que presentó hoy el Congreso de la Nación. Están, como les decíamos, reunidos los diputados y diputadas de los distintos bloques, están también planteando la preocupación por la metodología para el trabajo de este proyecto de ley y también las objeciones, ¿no? Al ser un proyecto de ley, tiene la posibilidad de ser modificado. Recordemos que los proyectos de presupuesto que se discuten mucho más rápidamente, sin duda, y que a veces se aprueban en 3, 4 semanas, hay una dinámica histórica de discutir el presupuesto y hay determinadas acciones o determinados puntos de la ley de presupuesto donde cada bloque o cada legislador concentra su atención. Acá va a pasar un poco similar, pero lo que hay que decir es que es tal la diversidad de materias que abarca que vuelve también difícil comprender cuál es la intención, ¿no? Obviamente es la disminución de la participación del Estado, pero al mismo tiempo se crean otras instituciones, ¿no? Se crean nuevas instituciones, que eso en algún sentido sería contrario a lo que plantea el propio presidente de la Nación respecto al ajuste y el recorte. Y es un desafío, ¿no?, para debutar como legislador en este contexto. Y sobre todo legislador del oficialismo. Hoy por hoy en esta Cámara, bueno, hay ya diputados que tienen mucha experiencia en determinados temas y que yo imagino un debate, bueno, que va a ser bastante fuerte, ¿no? Calculo que en este año nuevo, en esta despedida de 2023 y bienvenida a 2024, los diputados de La Libertad Avanza van a tener que estar internados realmente estudiando esto si
pretenden, como dicen, defenderlo y tratarlo tan rápidamente, sobre todo. Vuelvo a decir, por la experiencia que nosotros también tenemos acá como periodistas, que hemos visto durante años debates de distintas cuestiones complejas, no es fácil que en tan poco tiempo se debata esto si no tenés número y Claro. mucho más un proyecto tan complejo. Y también en la participación en las comisiones, ¿no? Porque tiene que salir este proyecto aprobado de las distintas comisiones. Claro. Que Y aún eso no se también. conformaron. Que aún no se conformaron y que la Libertad Avanza tiene pocos miembros, ¿no? Le pasa Sí. lo mismo en el Senado de la Nación. Algo que dicen los fundamentos de este proyecto de ley, que les gustó denominarlo como ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, establece 8 ejes. Uno tiene que ver con un Estado eficiente y austero para respetar la libertad. Otro, el segundo eje es la libertad política, el tercer eje es la libertad de vivir sin inflación, el cuarto eje es la libertad de aprender, el quinto eje es la libertad de vivir sin miedo, el sexto eje es la libertad de producir y elegir, el séptimo es la libertad económica y el octavo la libertad de expresión. Todo esto dicen que son libertades individuales que permitirán afianzar un proceso de estabilización y crecimiento de nuestra economía, contribuyendo decisivamente a la superación del estado de emergencia actual y en particular contribuyendo a subir los salarios artificialmente deprimidos como resultado de la emisión monetaria y en regulaciones o monopolios legales que provocan por la falta de contención y la transparencia de los mercados, a la vez que agrava la situación de emergencia de los grupos más vulnerables y de menos ingresos. Esto es lo que pretende el Ejecutivo Nacional con esta ley en sus fundamentos, con estos 8 ejes que repiten sistemáticamente la palabra libertad, pero vemos que en definitiva, bueno, hay muchas complicaciones porque si tenés un problema de discriminación no tenés dónde plantear una intervención del Estado para que te defienda, ¿no? Tenés que hacer un juicio. Si te discriminan en el trabajo, no podés acudir, en este caso, al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Queda, obviamente, por fuera de cualquier debate la posibilidad de una nueva ley antidiscriminación, ¿no? Porque no hay instituto que el Estado ponga a disposición para que se pueda hacer cargo de la operatividad de esas denuncias. Así que bastante desamparo, mucha libertad para el desamparo, me parece. Claro, y lo que hay que ver también, porque bueno, ingresó este proyecto, pero como decíamos hace un ratito, en el temario de la convocatoria extraordinaria hay proyectos que quizás tengan consensos más avanzados, como por ejemplo el de boleta única de papel, que por lo menos en la Cámara de Diputados obtuvo su media sanción, luego se trabó en el Senado, pero ese puede ser un tema que se podría avanzar eventualmente. Y después están los acuerdos internacionales, son todos los acuerdos que están incluidos en el temario extraordinarias fueron firmados por la gestión de Mauricio Macri con distintos países. La gran mayoría son para eliminar la doble imposición tributaria. Esto quiere decir que tengan que tributar solo en uno de los países y no tengan que pagar doble impuesto. Y después también en el caso de Emiratos Árabes es para la promoción de inversiones. Es un acuerdo para que haya condiciones igualitarias, digamos, entre los países para poder atraer inversiones con ese país. Algunos se habían tratado en su momento en comisiones, pero no llegaron a ser aprobados por el Congreso. Fueron todos enviados en el 2019. Claro, en eso el pasa último con año acuerdos de la presidencia de Mauricio Macri. Y bueno, y el gobierno de Javier Milei retomó, digamos, esos acuerdos que hizo Mauricio Macri con estos países para insistir, digamos, en su aprobación, que, bueno, ya fueron señalados quizás algunos hubo críticas, beneficiados. ¿no? Hubo críticas, por acuerdos. ejemplo, con que en definitiva lo que genera estos acuerdos de limitar la doble imposición tributaria a la producción es que las empresas terminan radicándose en los países en términos legales, porque en términos productivos siguen trabajando en Argentina, pero en términos legales, su constitución legal es en países donde pagan menos impuestos. Entonces, producen en Argentina, generan riqueza de Argentina, generan también empleo en Argentina, pero tributan en otro país, generando justamente que toda la ganancia que se genera por el trabajo que se desarrolla en el país termine siendo pagado en otro distrito y no en Argentina. No se tributa en el país y genera, bueno,
las ideas de las empresas que no tienen territorialidad, ¿no? Que tienen sus casas, sus oficinas legales en distritos donde pagan mucho menos y no ingresan esos dineros al fisco argentino, donde se desarrollan todas estas actividades. También hay un régimen de promociones especiales, ¿no? Para empresas. Este proyecto de ley, así como había una separata que intentaba en el presupuesto modificar estos regímenes especiales que impactan un 5% del PBI, algo que leía recién es, por ejemplo, el fundamento para la privatización de muchas empresas públicas. Dice que en el 2022 el déficit de las empresas públicas superó el 0,75% del PBI. Hago esta referencia porque en la separata que ha enviado Sergio Massa, el 5% del Producto Bruto se va en regímenes especiales que benefician a las empresas. Imaginen entonces el impacto que tiene el 0,75 del PBI, del Producto Bruto Interno, del déficit de las 33 empresas públicas que hay en Argentina, que van a ser privatizadas por el DNU y también por este proyecto de ley. Un ejemplo que establece los fundamentos de esta ley es que por ejemplo, se identifica la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, que según lo que sostiene el Gobierno Nacional, solamente en el año 2023 recibió más de 35.000 millones para cubrir su déficit. Una cosa que no dice al final esta ley, este proyecto de ley, es que la empresa tiene 2.000 empleados y apenas produce algunas toneladas de carbón. No sabemos cuánto produce Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, porque no está especificado si está el déficit, si está la cantidad de trabajadores, pero no está la cantidad de producción que hay. Entonces hay un desequilibrio en la información, por lo menos. Y dice que además el carbón es una de las fuentes de energía más contaminante. Aquí se reconoce el impacto de la contaminación que había sido negado en otros momentos por el propio presidente. Otro ejemplo, dice, es el correo argentino, que en el último año nos costó más de 70.000 millones de pesos. Eso establece, recordemos que hay un juicio por el canon que tenía que pagar en su momento de privatización el grupo Macri, que sigue en investigación judicial, por lo menos lleva ya como 10 años la investigación judicial por la defraudación del correo, y que durante el gobierno de Mauricio Macri se quiso compensar con un pago de deuda que tenía el grupo Macri con el correo de manera perjudicial para el correo. Por ahí con esta deuda, si se cobrara, se pudiera bancar o se podría recompensar este déficit, ¿no? Bueno, para entender también el texto en su generalidad, porque hay muchas cosas específicas en un sentido y poca información en otro sentido. Es bastante sesgado, como decía Antonio recién. Hay una edición en lo que nosotros hacemos también de poder explicar alcances de este proyecto de ley, pero en el mismo texto, también decíamos, tiene una forma de ser redactado que complejiza también la comprensión de los alcances, ¿no? No es tan sencillo. Y la complicación también no para aquel sector de la oposición que quiera acompañar algunos de estos cambios, ¿no? Así como se han manifestado a favor de algunas reformas que contiene el decreto de necesidad y urgencia, bueno, hay muchos legisladores que quizás también tienen algún proyecto de ley presentado o en su cabeza por presentar, que está en alguna de estas 183 páginas. Ley de jurados, ¿cuántos proyectos se decaen? Una docena mínimo. Durante el gobierno de Mauricio Macri casi se aprueba esa ley. Exactamente. Por eso, pero eso también de alguna manera relativiza todo. Exacto. Digamos, al estar en una ensalada, por así decirlo, todo mezclado, ¿no? Exacto, son demasiados temas para una ley, muy diversos en materias y muy complejo también para su debate e implementación. Vamos a ir a una pausa y volvemos, que en un ratito tenemos más para desasnar de este proyecto de ley que ingresó esta tarde aquí en la Cámara de Diputados, que es cabecera de debate. Veremos cuándo y cómo se constituyen las comisiones. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Todo Cultura.
La discapacidad, la accesibilidad nos atraviesa absolutamente a todos. Para que te des una idea, el 10% de la población mundial, según las mediciones del Banco Mundial, nos dice que tiene algún tipo de discapacidad o condición. Esto da aproximadamente entre 85 y 90 millones de personas. Eso fue muy lindo, pensar en música para los chicos, que en realidad es medio, es una excusa, es un punto de partida, porque en realidad uno convoca a todo el mundo que quiere escuchar, y la música para chicos, yo me acuerdo de cuando me llevaban de chico a escuchar conciertos o ver obras de teatro para niños, en realidad estaban un poco pensadas para todos, ¿no? Porque evidentemente el niño va con sus padres. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Gracias por el espacio, la verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. Para anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana. Me parece que es interesante entender que la asociación de libertad está asociada a este rol del Estado que nos encerró 2 años. No a la libertad de expresión, como la pensamos o a la libertad de poder caminar por la que el Estado no me oprima. Que el Estado no me oprima. Que no me obliga a... A la población hay que comunicarle las medidas y demostrar que están en el sentido de la propuesta de campaña, porque lo que votó el electorado argentino es el rumbo que proponía Javier Milei, y cada una de las actuaciones o apariciones públicas de sus funcionarios dando a conocer medidas acerca de hacia dónde está encaminando ahora la administración tiene que ser congruente con lo que se propuso. Y yo entiendo que el mensaje de Caputo de ayer es congruente con lo que decía.
DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Diputado TV para mí ha sido muy importante en la gestión del 2015 al 2019. Como presidente de la Comisión de Comunicaciones siempre he estado al lado de usted y hemos logrado un éxito fundamental de que podamos estar en las grillas y que toda la gente pueda acceder a los excelentes contenidos y profesionales contenidos que han venido haciendo todos ustedes hasta la fecha. Así que mis felicitaciones porque el esfuerzo de aquel momento valió la pena y hoy es realmente un ejemplo este medio de comunicación. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Somos un grupo de legisladores muy respetuosos, sobre todo del federalismo. Quiero resaltar esta cualidad o esta impronta que le ha puesto el presidente de la Cámara a esta reunión con la delegación china, porque en primer lugar integró, digamos, a varias regiones del país. Me tocó a mí hablar un poco de la situación de Corrientes, explicar fundamentalmente cuáles son las fortalezas de nuestros productores, de nuestro microclima, de nuestros ríos. Bueno, nosotros en el bloque hemos hablado de tratar de poder integrar las comisiones de presupuesto, energía, salud, medio ambiente. Son los que nosotros continuamos, ¿no es cierto?, acá en Misiones y los que más venimos trabajando. DTV, el análisis, de lunes a viernes.
Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Son las
Antes que nada, un agradecimiento muy especial para ustedes. Muchas gracias por permitirme estar acá en este programa que para nosotros, para los que siguen día tras día la actividad legislativa, sirve de gran utilidad, de información y también para mantener informado a nuestra gente, ¿no? Que se cumple el derecho republicano de informar y de mantener informado a todos. Seguimos repasando la ley que envió el presidente de la Nación, ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Es el título que tiene esta ley que ingresó hace un rato nada más a la Cámara de Diputados. Allá alrededor de las 15:30 horas empezamos a conocer el contenido de este proyecto de ley que, como venimos diciendo, tiene una cantidad importante, 12 títulos, tiene más de 600 artículos, 668, tiene además 6 anexos donde se incorporan más artículos todavía en esos anexos, y los anexos además tienen capítulos, ¿no? En general las leyes están ordenadas de esta manera, no tiene que ver con un ordenamiento diferente al que tiene la legislación, pero sí, bueno, tiene muchas materias diferentes, significativamente distintas, incluso, como hablábamos hace un rato, en términos de las reglamentaciones que se requieren, de las mayorías que se requieren para su aprobación. Esto justamente pone sobre la mesa una complejidad, no solo que tiene el texto en sí mismo, sino también del desarrollo de la actividad parlamentaria para su tratamiento, para que sea ordenado, para que sea posible de abarcar en su totalidad, porque, bueno, nosotros y nosotras que leemos habitualmente leyes, proyectos de ley, desde el que se lleva originalmente y se presenta por mesa de entradas hasta lo que sale emitido ya en el boletín oficial, hay una distancia muy grande. Casi ninguna ley, salvo que haya un consenso, bueno, como ha sido la ley Micaela, un consenso unánime de la Cámara, en general lo que se presenta originalmente termina siendo modificado. Sí. Veremos qué pasa con esto, porque son tantos los artículos que es muy complejo poder llegar en tan poco tiempo, en 30 días que tiene el Congreso de la Nación. En verdad tiene 32 días, ¿no? Porque mañana podrían juntarse en comisiones, está ya en extraordinarias la Cámara, para poder avanzar con este proyecto, más los otros proyectos que todavía no ingresaron, que tienen que ver con la regulación de la no doble imposición tributaria en acuerdo con varios países. Te vi con la intención de decir algo. No, incluso pensaba que si el oficialismo insistiera en su intención de avanzar rápidamente y en este mismo mes que comienza llevar este proyecto al recinto, bueno, aún si fuera para adelante con esa idea, también a la sesión hay que llegar y reunir el quórum, ¿no? Esa es la otra parte. Y ahí va a estar, claro, un trabajo. Si es comisión, si es plenario de comisiones, cada comisión tiene que tener quórum, aunque trabajen en plenario, para poder dictaminar. Para el tratamiento de informativas no hace falta. No sabemos todavía cómo van a organizar ese proceso. En general, cuando hay proyectos muy ambiciosos, pienso en, por ejemplo, leyes como la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es compleja, que entienden materias de comunicación para radio y televisión. Ese proceso que, si bien se dio por audiencias públicas, el momento del tratamiento aquí en la Cámara fue muy complejo, ¿no? Porque tenía muchos artículos esa ley y regulaba un solo ámbito, la radiodifusión y las telecomunicaciones, en términos de la distribución de las frecuencias, de cómo se podían componer dentro de las empresas de comunicación los directorios, prohibiendo, por ejemplo, la participación de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Y no se metía con los contenidos, pero tenía abarcaba tantas dimensiones de la comunicación
audiovisual que era más compleja. Esta tiene esto, cada título es un mundo, podríamos decir. Sí, cada sí. título que abrís es un montón de legislaciones que son modificadas, algunas derogadas y otras incorporadas y redactadas algunos artículos. Incluso vi que hay derogaciones de muchos artículos y modificaciones de algunos, ¿no? Veía que en algunos temas decía derogues el artículo 4, 5, 8, 12, 15, 25, 32, 45, 80 de esta ley. Y además modificaba 2 o 3 artículos de la misma ley, ¿no? Y ni hablar cuando te metes en los incisos. Claro, también se modifican artículos por incisos también. Solamente algunos artículos de algunas leyes se le modifica una partecita, ¿no? Claro, sí. Lo que veíamos también hoy, repasando con los colegas, era, por ejemplo, que, bueno, se modifica la ley de 1000 días, que fue una ley que salió complementaria a la ley del aborto legal, pero la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la cual varios referentes de la Libertad Avanza se han manifestado en contra, no entró en este proyecto. Y tampoco entró algo que fue promesa de campaña, que fue la eliminación de la educación sexual integral. No hay nada que haga referencia a la ley de ESI. Sí, también empieza a chocarse un poco con la realidad el gobierno de la Libertad Avanza. Tampoco una de las cosas que veníamos viendo, por lo menos en el DNU, cuando se deroga la ley de alquileres, vemos que se impone el Código Civil y Comercial y se mantienen los contratos también de 2 años, regulándose por el Código Civil. Y la propuesta de Milei cuando era diputado es que ni siquiera haya un plazo estipulado de duración de los contratos de alquileres. Otro de los temas tiene que ver con, bueno, cómo va a manejar el gobierno de Javier Milei lo que es el cepo al dólar, de lo que todavía no hay ningún tipo de precisión en lo que tiene que ver con, bueno, desde la cartera de Economía, ni tampoco en lo que tiene que ver con la organización de las divisas en ninguno, ni en el decreto, ni en la ley que conocimos, en el proyecto de ley que conocimos hoy. Así que todavía se esperan algunas definiciones. Mientras tanto vemos cómo la protesta social callejera empieza a tomar volumen después de lo que fueron las movilizaciones del 20 de diciembre, de lo que fue la movilización de hoy de la CGT con distintos movimientos sociales que participaron, donde hubo una fuerte convocatoria a la Plaza Lavalle, ahí enfrente de los tribunales, donde varios de los diputados estuvieron presentes y desafiando permanentemente el protocolo de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, que busca todo el tiempo ir fortaleciéndose también un poco con el decreto, otro poco con el proyecto de ley y tomando un rol protagónico en el gobierno de Javier Milei. Y quería agregar un punto sensible, ¿no? que incluye la ley ómnibus, que tiene que ver con los jubilados. Hablábamos que, bueno, propone este proyecto de ley que se suspenda la actual movilidad y que sea el Poder Ejecutivo quien decida cómo se dan los aumentos eventualmente o quizás no darlos. Hay otro punto que es que se transfiere el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES al Tesoro Nacional. O sea, estos son los recursos de los jubilados y las jubiladas que quedarían a disposición del Tesoro Nacional. Bueno, esto ha generado también alerta en muchos especialistas porque, bueno, es un fondo muy importante que hace a las futuras generaciones también, no solo las actuales. Y en el cierre de la gestión del Frente de Todos, quien fuera titular del ANSES, Fernanda Raberta, ella dio a conocer un informe donde señaló que durante los últimos 4 años el incremento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue del 117%, que lo recibieron en diciembre de 2019 con 35.000 millones de dólares y que lo entregaron ahora el 9 de diciembre de este año con 76.000 millones de dólares. Es decir, ha tenido un fuerte aumento. Y bueno, como dice Jessie, es un tema sensible eso también, ¿no? Claro, ¿Dónde lo que tenía está, bajo qué órbita? Claro, el Fondo de Sustentabilidad lo que tenía era justamente un proceso de reinversión de los fondos para capitalizarse, para que no se devaluaran, para que pudieran, en definitiva, bueno, prestaban también dinero a distintas entidades públicas, pero para recuperarlo, justamente, incrementar su capacidad y su volumen. Esto fue parte de la discusión
constante, podemos decir, de la oposición de aquel entonces con el oficialismo del Frente de Todos. Veremos cómo va a ser la discusión de la oposición actual respecto a este tema. Lo que pasa es que si pasa el Tesoro Nacional, se mezcla con todo el resto de los fondos. No hay un resguardo específico del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, porque al estar en la ANSES es una cartera que administra recursos que administra propiamente la ANSES y decide, con estos informes, en definitiva, da cuenta de cuáles son las decisiones autónomas que toma la ANSES sobre los recursos que aportan los trabajadores y trabajadoras a través del sistema de las jubilaciones y las pensiones, y también lo que se les entrega, en definitiva, como haber a los jubilados y pensionados. Ahora, si pasa el Tesoro, bueno, se mezcla con el resto de los recursos. Hay menos control de cómo la eficacia o ineficacia que tiene ese fondo, ese dinero en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es más difícil de rastrear el movimiento, ¿no? Es menos transparente, digamos, no es más fácil si lo tenés identificado en un organismo en particular donde vos, incluso siendo oposición o siendo ciudadano, podés pedir información sobre el mismo. Acá te tienen que definir digamos, las distintas carpetitas, ¿no? Me imagino los sobres donde tienen la plata, cada uno tiene su nombre de distintos lugares y el Tesoro en ese sentido administra mucho más fondos del Estado. Me parece que resta transparencia a esta discusión. Hay un artículo que también habíamos hecho comentario, el artículo 327, que tiene que ver con incorporar como artículo 194 bis al Código Penal, que se establece que se entenderá por organizador o coordinador de una reunión o manifestación a los efectos del artículo que tenía que ver justamente con la penalización de las manifestaciones, a los efectos de los artículos anteriores, a toda persona humana, jurídica, reconocida o no, o conjunto de ellas, que convoque a otras personas a participar de una reunión, que coordine a otras personas para llevar a cabo la reunión, provea cualquier tipo de medio material o logístico para realizar una reunión, pase lista, registre a los presentes o las ausencias para cualquier medio escrito o de grabación de imágenes. La responsabilidad a la que se refiere este artículo resultará indispensable la asistencia o no de organizadores o coordinadores a una reunión o manifestación. Los organizadores de las reuniones serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionen a terceros o bien de dominio público o privado en razón de reunión o manifestación. Esto, bueno, apunta directamente, valga la metáfora, a cualquier tipo de organización que se quiera llevar a cabo para cualquier tipo de actividad. Pienso en, no sé, el Encuentro Nacional, Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, que se hace en una ciudad una vez por año, que no se pide autorización para hacer esa reunión, se coordina sin duda con las autoridades locales, pero hay muchas organizaciones y personas sueltas que van a ese tipo de actividades que, bueno, hacen manifestaciones, hacen marchas, hacen actividades culturales en la calle. Todo eso empieza a estar bajo sospecha con esta forma de redacción de la modificación del Código Penal y es pausible de sanciones, prisión y multas, ¿no? Incluso los que no estuvieron, si vos no estás presente en una eventual manifestación, pero ellos consideran que fuiste parte organizadora, también, bueno, pueden aplicarte el Código Penal. Sí, por lo que dice el artículo, no sé si, por ejemplo, si vos alquilas un micro, la empresa a la que le alquilaste el micro puede ser también factible de sanciones, ¿no? Porque facilita esa reunión. ¿Cuántos especialistas y funcionarios del Poder Ejecutivo tendrían que venir, no? A explicar esto en las comisiones. Bueno, son 9 ministerios, así que no pueden venir muchos más. Bueno, es verdad. Bueno, pero pueden venir secretarios, subsecretarios. Va a ser interesante escuchar cómo... Pero no creo que un secretario venga. La realidad es que es difícil pensar que la ley Ómnibus pueda ser defendida solamente por Guillermo Francos o Luis Caputo. No. La realidad... Cuño Libarona tendrá que venir, que es el ministro de Justicia, para explicar todo el capítulo de justicia y todas las modificaciones del Código Penal. Bueno, y Luis Sandra Petri, Petovelo. también quizás en estas partes hay un defensa. En defensa también. Sí, Petovelo tendrá que venir a explicar mucho. Hay un artículo que a mí me gustaría que me expliquen, porque habla de la facultad del Poder Ejecutivo para autorizar la entrada y salida de Fuerzas Armadas extranjeras. Pero eso es algo que le corresponde al Congreso. Por eso, quisiera saber si es lo mismo, porque
En ese caso, la entrada y salida de tropas es una atribución del Congreso prevista en la Constitución Nacional. Así que ahí tengo esa duda. Hay que ver si viene Petri y hablaremos con la algunos de los responde. diputados también de La Libertad Avanza para que nos expliquen. Seguramente ellos tienen diálogo más directo, no solamente con las autoridades de la Cámara, sino con las autoridades del Ejecutivo Nacional que han redactado este texto. ¿Quién lo habrá escrito? ¿Lo habrá escrito Guillermo Franco? ¿Lo habrá escrito otra vez Sturzenegger? Eso también hay que ver quién es el autor de este texto para conocer un poco más en detalle. Bueno, sobre qué se basó, qué antecedentes usó para todo esto. Da la sensación que fue más de una persona los que trabajaron, pero quienes hayan estado, me los imagino buscando la letra fina de cada una de las leyes, porque uno ve cómo van a modificaciones muy particulares, hasta incluso de algo con lo que Javier Milei se reía en una entrevista televisiva que dio anoche con La Nación Más, donde incluso de algunos artículos se modifican simplemente algunas pequeñas palabras o algunas comas que son el puntapié o el disparador de modificaciones sustanciales a la hora de pensar cómo va a hacer esa ejecución. Pienso ahora en lo que tiene que ver con, bueno, lo que decíamos recién, con seguridad, cómo se modifica para... La seguridad interior. Claro, para que la seguridad interior se considere en riesgo cuando 3 o más de 3 personas se puedan reunir en la vía pública, ¿no es cierto? Son modificaciones muy pequeñas, ¿qué pasa con el tercer pero... tiempo de los partidos de fútbol? No lo tenés que hacer dentro de la cancha, sí o sí, porque si te tomás una birra en la calle, me parece que con esta ley estás un poco complicado. Bueno, esas son ¿no? cuestiones que va a ser necesario que vengan las personas que están detrás. Recordemos, es un proyecto firmado por todo el gabinete de Javier Milei, así que por lo menos deberían dar explicaciones de cómo piensan llevarlo a cabo y cómo piensan aplicar esta nueva Argentina. ¿Y cómo es la libertad de reunión? ¿No? Eso es difícil de entender, porque la libertad de reunión parece que es puertas adentro de la casa, como en otras épocas no muy gratas de la Argentina, con costos muy altos en vidas y en represión social que impedía las reuniones. Y de hecho, bueno, ahora no se puede manifestar en la calle, hay que manifestarse por la vereda, cosa que también les pasó en su momento a las Madres de Plaza de Mayo, que tuvieron que caminar alrededor de la pirámide de la plaza porque estaba prohibido reunirse. En este caso no está prohibido, pero es posible que te sancionen si consideran que esa reunión es sospechosa, por ejemplo, ¿no? Y te pueden meter preso hasta 3 años. Vamos a repasar lo que decía Atilio Benedetti, diputado de Entre Ríos de la Unión Cívica Radical, a ver cuál es el posicionamiento que va teniendo este partido, un partido que tiene además gobernadores, muchos intendentes y un gran número de representantes aquí en la Cámara. Es un ómnibus de larga distancia, parece, porque lo que se pretende con esto es bueno, sustituir una cantidad de actividades del Congreso. Hemos tenido poco tiempo de verlo, lo decíamos recién antes de la Cámara, porque hace, no sé, apenas una hora que yo lo he recibido. Bueno, me parece que va a haber que reflexionarlo, que analizarlo. Tiene muchos temas. En primer lugar, en el artículo 1 tiene una delegación de facultades de toda índole que, bueno, me parecen excesivas. Son por 2 años, con la posibilidad de que esa emergencia el Ejecutivo la prorrogue por otros 2 años más, con lo cual pasaríamos estos 4 años en emergencia y con delegación de facultades si esto se aprobara tal cual está planteado. Así que esta es la primera objeción. Me parece que es cierto que estamos en dificultades, pero es cierto que, bueno, que este gobierno ha decidido... Vamos al diputado Benedetti, parte de la entrevista que hacía hoy con nuestros colegas del análisis. Sus primeras reflexiones, obviamente no pretendemos que los diputados a esta hora puedan darnos mayor certeza del contenido de este proyecto de ley. Nosotros hemos podido leer muy por arriba, por el horario en que llegó el texto y también por entender la complejidad que tiene este documento. Todos estos días vamos a estar profundizándolo seguramente antes que termine el año para que ustedes puedan tener información sobre lo que pasa con este proyecto de ley y cuáles son las primeras condiciones que se presentan por parte de los diputados y diputadas. Por lo pronto todos están leyéndolo. Sí. Todos están reuniéndose para entender de qué se trata. Bueno, hoy se reunió Unión por la Patria, diputados, senadores, gobernadores, vicegobernadores, también por vía Zoom, para empezar a debatir
y analizar estas medidas. Sacaron un comunicado. En los últimos 2 párrafos nomás se refieren al proyecto de ley que se conoció hoy. Consideran que la denominada ley ómnibus recientemente ingresada en la Cámara de Diputados ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias que son absolutamente inconstitucionales. Los gobernadores y los bloques parlamentarios de Unión por la Patria vamos a sostener el diálogo y el trabajo conjunto para evaluar cada coyuntura política, como así también aunar criterios para la tarea parlamentaria en defensa de la nación, las provincias y los municipios. Así termina el comunicado de Unión por la Patria, que se reunió hoy en una mesa que vemos muy grande porque, bueno, este momento que atraviesa el peronismo sin una conducción clara, con un Sergio Massa corrido de la escena después de perder la elección. Vemos a Germán Martínez, a José Mayans, a Gilles Dunfran, a Axel Kicillof, a Cecilia Moró, sentados en una mesa y alrededor los distintos diputados senadores que se acercaron para debatir estas propuestas y sacaron este comunicado en conjunto. Bueno, lo que plantean, por ejemplo, desde el PRO es que se estaban reuniendo en el bloque para hacer un primer análisis del proyecto, que, bueno, después cada uno de los diputados va a prestar atención en los temas que es más experto y además va a ir fijando posición como bloque. El PRO hacen una gran diferencia respecto al decreto de necesidad de urgencia. Sostienen, obviamente, que al ser el DNU una herramienta del Ejecutivo Nacional, el Congreso solo puede aceptarlo o rechazarlo, no puede analizarlo en profundidad ni establecer un criterio por cada uno de los puntos que ese DNU propone. Así que también lo que creen es que, bueno, plantear que las modificaciones o los cambios que se proponen pueden aportar a mejorar la vida de los argentinos. Siempre, sostienen desde el PRO, han planteado, bueno, su instancia de acompañar con responsabilidad al presidente Javier Milei y analizar entonces este proyecto en detenimiento y viendo con qué cosas pueden aportar para su transformación o mejoramiento. Parte del trabajo que viene haciendo el Congreso de la Nación, más allá, digamos, que muchos diputados en las declaraciones políticas sostengan que no se han incorporado todas las modificaciones que cada bloque esperaba. Pero hay una práctica en el Congreso de la Nación de no aprobar a libro cerrado. Hay muy pocas cosas que se han aprobado a libro cerrado. Es una decisión política también de las gestiones llevar adelante la aprobación de proyectos de ley a libro cerrado, porque, bueno, en definitiva impacta de una manera mucho más compleja. Además, hay que decir que este Congreso no es el mismo Congreso que hace 10 años atrás. Es un Congreso que desde el 2016 en adelante se ha atomizado mucho. Hay mucha diversidad de partidos políticos, muchos partidos provinciales que tienen representación en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados, muchos partidos que tienen alcance nacional, que aparecen también fragmentados en diferentes expresiones, y movimientos de las alianzas partidarias, ¿no? Hoy también se están definiendo todavía los bloques en el Congreso de la Nación. Eso tiene que ver con la representación que pueden lograr en algunas comisiones. No está fácil esa discusión, sobre todo los bloques que son minoritarios, ¿no? Que no son bloques nacionales, como puede ser el radicalismo, el PRO o el Frente Unión por la Patria. El resto de las extinciones, podríamos decir, esos partidos que son más pequeños y que son parte de las alianzas electorales, hoy están redefiniendo su lugar. Bueno, hoy se ha conformado un nuevo bloque, Amanda, en medio de este día. Mientras llegaba, mientras llegaba el proyecto de ley Ómnibus, nacía el nuevo bloque Hacemos Coalición Federal, que reúne a exmiembros de Juntos por el Cambio y lo que en sus momentos supo ser el interbloque federal. Es decir, dentro de este nuevo bloque de 23 miembros va a estar Hacemos por Nuestro País, el espacio que congrega a los cordobeses, a Florencio Randazzo y a los socialistas, más Cambio Federal, que es donde está nucleado parte de ex miembros de Juntos por el Cambio y algunos que llegaron también por esa boleta, como Miguel Ángel Pichetto, que justamente va a ser el presidente de este nuevo bloque, Emilio Monzó, Nicolás Mazot, y a la coalición cívica, que había sido la primera en retirarse de Juntos por el Cambio cuando el PRO dio su apoyo de cara al balotaje a Javier Milei. Qué rara va a ser la posición que pueda llegar a tomar Randazzo, ¿no es cierto? Que hasta hace menos de un mes se mostraba
dispuesto a colaborar con el gobierno de Milei, a integrarlo desde la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahora se integra a un espacio que se presenta como opositor al gobierno, como una oposición que busca darle un apoyo político, ser oposición desde lo político, pero apoyar en algunas de las reformas con las que consideran. Me parece que queda ahí en un punto donde no terminó de sumarse al gobierno, ahora se suma a un bloque que se presenta como opositor, y en el medio de todo eso, bueno, aparecen las dudas de cómo se va a ir definiendo este armado. Sí, un bloque que igual a mí no deja de llamarme la atención por la composición, porque, o sea, sería un bloque donde van a convivir López Murphy, por ejemplo, con los socialistas, Paulón y Mónica Fein, sobre todo por los socialistas que incluso vienen teniendo un posicionamiento muy crítico frente, o sea, más duras las críticas que vienen haciendo. Claro, Mónica Fein acompañó la candidatura de Sergio Massa en el balotaje y bueno, también, o sea, ellos en la provincia de Santa Fe fueron parte de la coalición que ganó la gobernación en la provincia, pero veo difícil esa convivencia, o sea, es muy diversa, ¿no? Sí, me parece que es más por la puja de comisiones que después vayan a buscar una unanimidad en los votos, si ¿no? después de que se conformen las comisiones no son bloques que se desarman y vuelven bueno, como... el interbloque federal no votaron juntos. Muchas leyes no votaron juntos. Casi ninguna ley votaron juntos, verdad. eso digo. Los que quedaron fuera de este armado no quisieron ya en definitiva sumarse al bloque, pero habían estado en conversaciones. Fueron los del bloque de Innovación Federal, donde hay diputados que responden a oficialismos provinciales. Sí, nosotros cuando habíamos hecho después de alrededor del 7 de diciembre una serie de mapeo de cómo estaba constituyéndose la Cámara de Diputados, habíamos caracterizado un bloque de nuevos integrantes donde se reunían diputados de oficialismos provinciales, pero también recuerdo, algunos de ustedes estaban en ese momento en la sala de periodistas, cuando el 7 de diciembre se hizo la jura de los diputados, se aprobó acá la designación de Martín Menem como presidente de la Cámara y todos los presidentes, los vicepresidentes que integran las autoridades de este cuerpo. Hubo una discusión sobre la conformación de las comisiones. De hecho, se facultó al presidente de la Cámara para que se empezara a organizar las definiciones y convocatorias a la organización de las comisiones. Luego de esa sesión, donde se había acordado, públicamente se dijo que fuera por cantidad de miembros de los bloques, más allá de los interbloques o de los grupos de afinidad política, tuvimos una visita de algunos diputados de este bloque a la sala de periodistas que nos explicaban justamente esta nueva estrategia de dar cuenta de grupos de afinidad política para el armado de las comisiones, porque hay muchos diputados que no tienen tanta representación en términos de integrantes de su bloque para llegar a una comisión. Claro. ¿No? Porque las comisiones se reparten de una manera vinculada al sistema DONT de proporcionalidad de integrantes de la banca. Si bien muchos presidentes de la Cámara de Diputados han decidido en algún momento, más allá de eso, habilitar que espacios con menos representación tengan participación como integrantes de los bloques. Pienso en el Frente de Izquierda, que estos años pudo participar como miembros activos en las comisiones, por ejemplo, de educación, de presupuesto y de legislación general. Presupuesto no. Presupuesto al final no. En presupuesto no. En general siempre la disputa de la izquierda era que reclamaba estar en las... claro, pero sí estuvieron en varias otras comisiones, en educación, mujer también, mujer, diversidad, previsión social. Hubo varias comisiones que en general, por ser bloques minoritarios, no tenían la representación para llegar. Hay un criterio en la Cámara que plantean que es mucho más democrático que haya esta afinidad de bloques para ocupar lugares en la representación de las comisiones. Lo que sucede es que como el bloque del oficialismo es minoritario, no se ve tan afectado en la disminución de integrantes de sus bloques, en la representación. Quienes sí se ven afectados son bloques como
Unión por la Patria Claro. o el PRO, que tiene mayor número, pero ninguno tiene más de 100, solo Unión por la Patria tiene 102 diputados. 102. Entonces, es Porque el que más Snoopet volvió a afectado. estar adentro. No se fue nunca. No se fue, pero... estaba inscrito. En la página oficial Sí, estaba sí, inscrito como un pero bloque aparte. Sí, a mí yo pregunté y me dijeron que fue un error. Él siempre se ocupó de decir que no se había ido del bloque de Unión por la Patria. Lo que después reflejó la pantalla de la página oficial de la Cámara, bueno, genera suspicacias también. Sí, ¿no? Claro. No, igualmente hoy por hoy, nosotros cuando conocimos el nuevo mapa del Congreso fue con las elecciones de octubre y hablábamos todos de que, bueno, Unión por la Patria iba a ser la primera minoría y detrás iba a estar Juntos por el Cambio con 93, 94 diputados. Eso ya no sucede. La segunda minoría hoy es la Libertad Avanza. Claro. Es decir, ha salido beneficiado el oficialismo, a pesar del poco número que tiene, porque el PRO ha quedado con 37 diputados y la Libertad Avanza con 38, es decir, con uno menos. Después, más abajo tenés al radicalismo y después a este nuevo bloque que se conforma ahora. Pero en realidad la segunda minoría hoy por hoy en diputados es el propio oficialismo. Bueno, más información sobre la reunión del PRO que ya terminó, si bien se repartieron los temas para poder ir avanzando en profundidad en cada uno de los aspectos que presenta este proyecto de ley. En general hay un espíritu de acompañar el proyecto de ley del oficialismo que ha presentado en la jornada del día de hoy y que lleva justamente el nombre de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. En general, a rasgos generales, parece que el bloque del PRO terminó de leer todo el articulado y si bien tienen idea de profundizar en cada uno de los aspectos, hay un consenso general de ir acompañando esta iniciativa. Así que ya la Libertad Avanza suma 37 diputados más que podrían acompañarlo en esta iniciativa. Claro. Bueno, es un poco la misma actitud que vienen teniendo respecto al debate sobre el DNU, ¿no? La actitud más bien, bueno, de hecho, del PRO varios se han incorporado directamente como funcionarios, ministros, al gobierno de Javier Milei, con lo cual desde ese punto de vista no sorprende tanto. Se especulaba con que, bueno, hay distintas alas, ¿no? También dentro del PRO, hay quienes responden más directamente al espacio de Mauricio Macri, hay quienes responden por ahí más al sector de Horacio Rodríguez Larreta, otros a algunos gobernadores como Frigerio. Bueno, ahí... veremos cómo reaccionan. Veremos cómo reaccionan, pero en líneas generales todas las distintas alas están encolumnadas en tratar de apoyar y defender públicamente también muchas de estas iniciativas del gobierno de Milei. Sí, sobre todo porque algunos rememoran el gobierno de Cambiemos y están celebrando de que este gobierno se anime a cosas que ellos no se animaron, ¿no? Claro, sin gradualismo. Exactamente. Bueno, esto que vos decías, Amanda, con los aliados del macrismo, más otros aliados que hoy por hoy están en monobloques, o también en un bloque de dos, como es el de Carolina Píparo y su cuñada, sumarían 80 diputados, pero te faltan 49 para el quórum. Que son un montón. Son un montón. Difíciles de Los encontrar radicales, en este por ejemplo, contexto. son 34. Los radicales son 34, si también tienen posiciones divergentes dentro del propio bloque. Este bloque son 23, me dijiste, y hay distintas expresiones, hay algunas cosas que entendemos, por lo menos por las expresiones públicas que han tenido algunos de los representantes del socialismo, les es más difícil acompañar Y la coalición cívica también siempre estuvo muy en contra de la delegación de facultades. Claro, obviamente la declaración de emergencias han sido muy críticos en ese sentido. Así que es difícil ver por dónde... No todos los opositores tienen que responder a un gobernador, eso también hay que decirlo. Hay un sector importante de la oposición, que creo que es por lo menos la mitad de la Cámara, que no responde directamente a gobernadores y que eso dificulta también la negociación en términos de que parte de lo que se habló también hoy en la reunión con los gobernadores de Unión por la Patria, por lo menos, tiene que ver con la relación económica que tienen las provincias y un proceso fuerte de judicialización que viene de mano de los gobernadores justamente para encarar este proceso que se da
con las modificaciones a las leyes que establece tanto el DNU como el proyecto de ley que ingresó en la jornada del día de hoy. ¿Por qué? Porque la ley de coparticipación existe, porque la política de coparticipación es constitucional y porque hay interpretaciones judiciales respecto al rol que tiene que tener el Ejecutivo Nacional respecto a los fondos generales que en su gran mayoría se coparticipan, salvo las retenciones de la exportación agropecuaria, que es parte de la discusión histórica que también tiene este Congreso, que son recursos legítimos del Ejecutivo Nacional, digamos. El resto de la recaudación, el sistema que tiene de recaudación la Argentina, está centralizado en el Gobierno Nacional a través de la AFIP, pero es recaudación de todo el país, por eso se tiene que coparticipar. Digo, lo que aportamos todos en cualquier lugar de la Argentina se reúne todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque es donde está centralizada la AFIP, pero son recursos generados por todos los argentinos a través del pago de los tributos. Entonces eso tiene que ser coparticipable. Hay impuestos que son coparticipables, impuestos que no son coparticipables. Ahí hay discusiones también jurídicas que vienen de larga data, nada es nuevo, por lo menos de los últimos 25 años, porque después de la reforma constitucional eso se profundizó mucho, que está ya con mucha jurisprudencia incluso de la Corte Suprema. Lo hemos visto en la última gran disputa de la coparticipación que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, claro, ¿no? Que si bien el fondo no está resuelto todavía, hay ahí muchos antecedentes, así que todavía. Y en eso está presente, muy presente ese debate, Aman, con el debate sobre ganancias, porque ganancias justamente es uno de los impuestos coparticipables y más bien los gobernadores habían hecho una propuesta alternativa. Dijeron, no queremos tocar la modificación de ganancias que se votó en septiembre recién del 2023, sino que proponemos como alternativa que se coparticipe el llamado impuesto al cheque. Otros, por ejemplo, ingresó un proyecto del diputado Palazzo, que además es titular de la bancaria, que él lo que proponía es, bueno, si no es el impuesto al cheque, que ya el Poder Ejecutivo y Milei dijeron, eso no lo vamos a coparticipar. Bueno, Palazzo propone una coparticipación del incremental del impuesto país, que Caputo lo aumentó en 10 puntos, ¿no? Que es para todas las transacciones de importaciones y demás. Bueno, ahí hay un debate, el impuesto al cheque no se quiere coparticipar porque eso, lo que dicen desde el Poder Ejecutivo es, tiene un destino total específico al ANSES. Entonces no quieren tocar eso. Ahora, bueno, después pasa que cualquier otro impuesto que se llegara a coparticipar también implica un cambio en las metas fiscales que son muy fuertes en el plan de este gobierno. O sea, todo el plan económico se sostiene con una base bien fiscalista de ajuste fiscal, claro. Y agrego un punto más, o sea, los mayores impuestos coparticipables que a las provincias les interesa porque implican recursos importantes son el IVA y ganancias. En un contexto, si lo que se anunció, digamos que muchos analistas dicen es un plan recesivo, el que anunció el ministro Caputo. Bueno, eso va a implicar que caiga la actividad económica, claro, que se recauden menos impuestos, y que por ende participe menos. Las provincias van a tener menos ingresos porque va a bajar la recaudación, si baja el consumo, y además ya anunciaron que les van a recortar las otras transferencias a las provincias que se dan y además la obra pública. Entonces, bueno, ahí va a haber, hay un conflicto permanente con los gobernadores que tienen, como vos decías, algunos representantes más directos por ahí en la Cámara de Diputados o en el Senado también. O sea, hay algunos que sí, otros que no, pero va a ser un debate que va a estar muy presente. Y Juntos por el Cambio tiene 10 gobernadores. Así que también ahí hay un lugar de discusión. Bueno, Juntos por el Cambio no, porque ya parlamentariamente no existe, pero bueno, es la complejidad de las alianzas partidarias. Lo que preocupaba hoy en esta reunión eran las amenazas, así lo expresaban a los gobernadores por el tema de los recursos y en consecuencia, bueno, algún tipo de postura de sus legisladores frente al rechazo al DNU o este proyecto de ley, ¿no? Y todo esto en un contexto donde vemos que en su última entrevista del año, veremos cuando vuelve a hablar públicamente el presidente Javier Milei, acusó a legisladores de cobrar coimas. Algo gravísimo porque, bueno, han salido a responderle, obviamente, diputados y senadores, a recordarle que él fue diputado hasta hace muy poco y que si alguna vez vio o le ofrecieron algún soborno también,
tiene que salir a denunciarlo, ¿no? Claro, Si tiene pruebas. obligación porque es un funcionario público y tiene la obligación de denunciar cualquier comisión de delito para que la justicia investigue. Ya había sido denunciado también, no en términos de corrupción, pero sí de dádivas o de intercambio de intereses en el recinto de la Cámara de Senadores el 9 de diciembre pasado por Juliana Di Tulio, que luego lo vimos replicado, en definitiva, cuando dos senadores de la provincia de Santa Cruz, por no obtener sus despachos, se instalaron, digamos, en el pasillo de la presidencia de la Cámara Alta para reclamar que se cumpla con el compromiso de darles los despachos que habían sido prometidos para la aprobación de las designaciones de autoridades. Así que es un poco complicado acusar de corrupción a los diputados y senadores en un contexto donde, bueno, son otras también las perspectivas sobre quién negocia con quién, ¿no? Sí. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. No hay más para decir. Último miércoles que compartimos los tres. Gracias por este año maravilloso, Jessy. A vos, Aman, un placer. También Gracias, Amanda, por Meli, todo. Antonio, te veo mañana. Nos pero vemos bueno, mañana. este equipo ya no va a estar más la semana que viene. No sabemos qué pasa con el canal, pero este año termina nuestra participación colectiva en este formato. Los vemos en cualquier momento. Nos quedamos aquí en Diputados TV. Chau, hasta la próxima.